nosotros de manera continua en este espacio y nos va a hablar del plagio como práctica profesional y problema social, algo de lo que hemos estado hablando mucho en estos últimos días. María Patricia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mucho gusto de estar con ustedes. Sí, así es, ¿verdad? A raíz del caso de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, pues he estado hablando mucho acerca de lo que es el plagio en el ámbito académico, ¿no? Todo empieza, como ustedes recordarán, con una noticia de Guillermo Chérida, ¿no? A fines del diciembre pasado, en el que se hace el conocimiento público que la ministra, que era candidata a la presidencia de la Suprema Corte, pues había plagiado su tesis, ¿verdad?, en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y se torna un problema muy grave, ¿no?, por las condiciones en que se da esto, ya que pues se presume desde un principio que hasta la asesora de tesis no era partícipe de este acto de corrupción. Entonces, es un tema que se da a conocer en los últimos días por esta situación, pero que es un tema de discusión generalizada, ¿no?, en todos los ámbitos. De hecho, en otros países, por menos que lo que ocurrió aquí, pues ruedan cabezas, y no solamente de ministros, sino incluso de presidentes. En otros países, veía por ejemplo, creo que Países Bajos o por allá por Europa, pues ha habido funcionarios públicos, políticos que han tenido que renunciar por escándalos de plagio en tesis y en trabajos doctorales. Sí, así es. Fíjate, por ejemplo, en Alemania se le retiró el grado de doctor al ministro de Defensa. En Perú también se descubrió un caso de plagio en el caso de un candidato a la presidencia. Pero desafortunadamente, fíjate que en el país no se toman medidas radicales contundentes, y este ambiente de impunidad pues favorece que surjan este tipo de situaciones en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos recordar que fue muy sonado el caso de Enrique Peña Nieto, ¿no? Sí. Por allá en agosto del 2016. Así sí, es. En el que se decía pues que había plagiado gran parte de su tesis sobre el presidencialismo mexicano. Y acá la respuesta que dieron las autoridades académicas, en este caso la Universidad Panamericana, pues fue que no había, que era una situación sin precedentes y que no había medidas legales para poder actuar. Además de que, pues como ya él era un exalumno, no se podía aplicar la legislación universitaria a personas que hubieran egresado de la universidad. Entonces, así como esta situación, se dan miles en este país, ¿no? Y es una demanda del ámbito académico también de que se tomen medidas que ayuden a restringir este tipo de fraudes, ¿no? Porque al final de cuentas son fraudes. Sí, son fraudes y se dan en estos ámbitos, quizá ahorita por la polémica que se ha suscitado a nivel nacional, María Patricia, pero se da en la cotidianidad con fotografías, con notas informativas en los medios de comunicación. Es muy común entre periodistas que de repente se retomen las cosas y no darle el crédito, ¿no? Porque pues uno puede retomar o subir algo y junto con la firma de ese alguien, pero hay quienes toman fotografías y demás y se las adjudican, ¿no? Como si fuera del medio para el quien trabajan o si fueran parte del periodista, ¿no? Sí, así es. Pues se da en el ámbito literario, en el ámbito artístico, en el ámbito intelectual este problema. Fíjense, por ejemplo, también en el ámbito literario tenemos que hay autores como Gabriel García Márquez, ¿no? A quienes se les ha imputado el plagio. Se dijo en algún momento que había robado el argumento de una novela japonesa. También en el ámbito artístico de la farándula, ¿no? Yo creo que ustedes se acordarán también de que Shakira fue objeto de esta polémica cuando se dictaminó que la canción Loca había sido plagiada también, ¿no? Por allá. Y el Waka Waka también, la canción del mundial. Así es, entonces se da en todos los ámbitos y así es, ¿verdad? Porque se entiende como plagio el hacer pasar como propias obras o ideas que pertenezcan a otros. Entonces, pues es muy amplia la definición y son muchas las obras, las producciones que pueden entrar dentro de esta categoría. Actualmente acá en México, pues se manejan los derechos de autor, ¿no? Para proteger
este tipo de propiedades. Pero desde el ámbito académico también, como les menciono, se está demandando que se tomen acciones legales contundentes, ¿no? Realmente se habla de derechos de autor en el plano intelectual, que se refiere a las creaciones de la mente, digamos, a la protección de este tipo de creaciones, pero en el ámbito penal, pues se habla también de la capacidad de los autores para decidir sobre su divulgación o reproducción, que finalmente el plagio, pues es una reproducción no autorizada, ¿no?, de las obras de cualquier tipo de autor. Y siempre ha existido, ¿no, María Patricia? Ahora quizás es más evidente porque hay muchas redes sociales, hay medios de comunicación, como que todo se ha hecho más en volumen, y yo creo que eso hace, pues, más hacerlo, evidenciarlo de una manera más fácil, ¿no? Sí, mira, tocas un tema bien importante, el desarrollo de la tecnología en este problema. Fíjate que dentro del ámbito académico, te lo comento yo como maestra, pues acá vemos algo que es muy común entre los estudiantes, de copiar y pegar, ¿no? Órale. Copiar y pegar, y ahí empieza el plagio, ¿no? Como un aprendizaje también que se da dentro de las aulas. Desafortunadamente el sistema muchas veces no permite a los maestros identificar y sancionar como es debido a este tipo de actos, porque el tiempo de clase es muy corto, porque se tiene mucho de dónde revisar, ¿no? O sea, son muchos los alumnos, y aparte los alumnos también tienen sus estrategias, ¿no? O sea, a veces incluso hasta crean faltas de ortografía para que el maestro no se dé cuenta de la pulcritud con que están escritos estos textos. O cambian la tipografía, ¿no? Entonces son muy abusados los chicos en este campo. Pero también también es cierto que en el ámbito académico ya profesional, para un asesor de tesis, por ejemplo, alguien que esté pues orientando una investigación a nivel universitario, resulta muy difícil ante la vastedad de información al que tenemos acceso, pues revisar, y aparte en diferentes idiomas, ¿no? Entonces en revisar todos los trabajos que se relacionen o tengan que ver con la tesis que está dirigiendo. Entonces, muchas veces se da que los investigadores, y los investigadores es un campo muy fértil para el tipo de plagios, porque ellos reciben incentivos económicos, reconocimientos, entonces siempre donde hay estímulos de este tipo, siempre se va a dar acciones como estas de corrupción, ¿no? Entonces, muchas veces ellos traducen artículos y pues dicen, no, pues más difícil que se den cuenta, ¿no? O sea, es más complicado todo esto. Y aparte, pues como les digo, como se permanece en la impunidad en México, pues, o sea, dicen, pues, ¿para qué ¿quién me va a castigar o quién me va a hacer algo, no? Claro. Realmente no se toman medidas radicales. Muy bien, pues como siempre muy interesante todos los temas que nos traes, María Patricia Vega, psicóloga. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden consultar las personas que están pendientes de la información que aquí les brindamos? Ok, mira, tengo un blog que es mapavean.blogspot.com y en mi Twitter que es @profe_Pati con doble T. Muy bien, pues un gustazo que nos acompañes, María Patricia. Que tengas bonito día.